En 1968, el mundo aún se estremecía con la guerra, los asesinatos políticos y la pérdida de fe. Y justo en ese momento, el cine le abrió la puerta al diablo y lo dejó entrar con traje elegante y sonrisa amable. El bebé de Rosemary fue nominada a 3 premios Oscar en 1969 en las categorías de ¿Cómo reaccionó el público ante la película? La manera sutil pero firme en que Polanski mostró el mal como algo mundano, camuflado tras la normalidad y la rutina. ¿Hubo censura en algunos países del mundo? No solo provocó escalofríos, también encendió alarmas. Lo que estás por escuchar no es ficción, no es parte de un guión. Son hechos reales, documentados y registrados por testigos, familiares y medios de comunicación. Y el bebé de Rosemary, más que una película, pareció convertirse en una especie de ritual cinematográfico. Uno que cobró un precio demasiado alto a quienes se acercaron demasiado a su producción. En el mundo del cine de terror, pocos elementos son tan poderosos como una banda sonora que te atrapa desde la primera nota. En esta sección nos adentramos a ese legado oculto, en esas pequeñas piezas de rompecabezas que hacen que esta historia siga viva, siempre lista para susurrarte al oído. Dicen que el mal no siempre entra rompiendo la puerta. A veces se disfraza de un nuevo comienzo, un embarazo soñado, un hogar perfecto, vecinos amables. Pero algo no encaja. No solo marcó un hito en el cine, también desató una cadena de tragedias, maldiciones y teorías que rozan lo satánico. Lo que comenzó como una simple historia de horror, terminó bañada en sangre real, dolor y muerte. Has llegado a Oscura Frecuencia, episodio 4, El bebé de Rosemary. Yo soy Mick González y esta noche te invito a adentrarte conmigo en el lado más oscuro del cine de terror. Esta no es solo una película cualquiera, es una advertencia y vamos a descubrir por qué. Ponte cómodo, apaga la luz y recuerda, lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es lo que el cine no se atrevió a contar. Sección 1. Datos históricos e impactantes. En 1968, el mundo aún se estremecía con la guerra, los asesinatos políticos y la pérdida de fe. Y justo en ese momento, el cine le abrió la puerta al diablo y lo dejó entrar con traje elegante y sonrisa amable. El bebé de Rosemary, dirigida por Roman Polanski y basada en la novela de Ira Levin, no solo fue una película, fue un símbolo, un ritual filmado con presupuesto de Hollywood y estrenado como entretenimiento. En ese momento, la idea de una secta satánica infiltrada entre vecinos respetables no era común en el cine, y mucho menos en un país que aún se aferraba a la moral cristiana. Pero Polanski rompió todo eso. Presentó el mal como algo real, silencioso, cotidiano, y eso asustó más que cualquier monstruo. La película fue producida con un presupuesto modesto para la época, $3.2 millones, pero lo que parecía una simple adaptación de una novela se convirtió rápidamente en un fenómeno. La película recaudó más de $33 millones solo en taquilla, multiplicando su inversión más de 10 veces. Fue un éxito silencioso, como la secta que retrata, sin grandes explosiones ni efectos especiales, solo miedo puro, psicológico y permanente. El bebé de Rosemary fue nominada a 3 premios Oscar en 1969 en las categorías de
Mejor actriz de reparto, Ruth Gordon. Mejor dirección de arte, mejor guión adaptado, Roman Polanski, William Goldman. Ganó el Oscar a mejor actriz de reparto para Ruth Gordon. ¿Cómo reaccionó el público ante la película? Cuando El bebé de Rosemary llegó a las salas en 1968, no fue recibida como una simple película de terror más. Para muchos espectadores, fue como abrir una caja prohibida. La historia de una mujer embarazada que descubre que su bebé podría ser el fruto de un pacto satánico resonó de una manera muy personal y aterradora. La vulnerabilidad del embarazo, la confianza traicionada y la invasión de lo sobrenatural en lo cotidiano se sentían inquietantemente reales. El público salía de los cines con un nudo en la garganta y una sensación de paranoia que se extendía más allá de la película. Algunos incluso reportaron pesadillas recurrentes, miedo a sus propios vecinos e inseguridad sobre lo que podría estar sucediendo a su alrededor en silencio. La manera sutil pero firme en que Polanski mostró el mal como algo mundano, camuflado tras la normalidad y la rutina, rompió con las expectativas clásicas del terror. No había monstruos ni demonios visibles, sino una amenaza invisible que podía estar tocando la puerta de cualquiera. Sin embargo, a pesar del miedo y la controversia, la película se convirtió en un fenómeno cultural. No solo fue una película que se veía, fue una experiencia que se sentía, una historia que permanecía en la mente y el cuerpo de quienes la vieron. Y con ese eco de temor comenzó una leyenda oscura que todavía hoy reverbera en el mundo del cine y más allá. ¿Hubo censura en algunos países del mundo? No solo provocó escalofríos, también encendió alarmas. Las autoridades culturales, religiosas y políticas de muchos países no estaban listas para lo que traía esta película. Satanismo, sexo, embarazo profanado y una crítica velada a las instituciones tradicionales. El resultado: censura, prohibiciones y ediciones forzadas en múltiples partes del mundo. Aquí las detallo. Latinoamérica. En México se estrenó con restricciones para mayores de edad y con fuerte oposición de la Iglesia Católica. Aunque no fue prohibida, fue objeto de duras críticas en medios religiosos. En Argentina también fue calificada para mayores y algunos cines optaron por no proyectarla por presiones sociales. En Chile y Perú se mantuvo su distribución, pero acompañada de advertencias, y se recomendaba su censura en horarios televisivos durante años. En Brasil se proyectó en grandes salas, pero sectores evangélicos emergentes la catalogaron como obra del diablo, generando controversia que incluso llegó a los periódicos. Estados Unidos. No fue oficialmente censurada, pero sí enfrentó una fuerte reacción de grupos religiosos como la Liga de la Decencia Católica y asociaciones cristianas conservadoras. Se intentó presionar a estudios y cadenas para no promoverla. Algunas salas en el sur del país decidieron no exhibirla por contenido inmoral. A pesar de eso, el apoyo crítico y el éxito comercial la protegieron, pero el escándalo ayudó a cimentar su reputación como película maldita. Europa. En España, bajo la dictadura de Franco, fue prohibida completamente hasta los 80s, cuando llegó tras la transición democrática. En Italia, país profundamente católico, se estrenó con controversia religiosa, pero no fue prohibida. La presión eclesiástica provocó campañas de boicot. En Irlanda fue vetada inicialmente y solo pudo proyectarse años después bajo clasificación estricta. En Alemania y Francia,
la película tuvo mayor libertad, aunque en Alemania se aplicaron ediciones menores por contenido sexual o sugestivo. Medio Oriente. En países como Irán, Arabia Saudita, Kuwait y Egipto fue prohibida completamente, tanto por su contenido religioso como por su tratamiento del embarazo y el cuerpo femenino. Incluso en países más moderados como Líbano o Turquía, se consideró una película ofensiva y fue fuertemente restringida o vetada durante años. Asia. En Japón fue proyectada sin grandes problemas y se convirtió en una película de culto, aunque no masiva. En China, nunca fue distribuida oficialmente durante décadas por el control cultural del Partido Comunista. Solo llegó mediante copias clandestinas. En India, enfrentó ediciones censuradas, especialmente en escenas que mostraban desnudez o referencias satánicas. En países como Filipinas e Indonesia, con influencia católica y musulmana respectivamente, fue prohibida o severamente editada. Así, una historia de horror psicológico se convirtió en una obra temida por gobiernos, prohibida por iglesias y censurada en medio planeta. Y es que cuando una película logra incomodar tanto, tal vez no solo sea ficción. Sección 2. La maldición del rodaje. Lo que estás por escuchar no es ficción, no es parte de un guión. Son hechos reales, documentados y registrados por testigos, familiares y medios de comunicación. Porque a veces, cuando el cine se atreve a mirar de frente a la oscuridad devuelve la mirada. Y El bebé de Rosemary, más que una película, pareció convertirse en una especie de ritual cinematográfico. Uno que cobró un precio demasiado alto a quienes se acercaron demasiado a su producción. El asesinato de Sharon Tate, el crimen que selló la maldición. El 9 de agosto de 1969, Sharon Tate, esposa de Roman Polanski y actriz en ascenso, fue brutalmente asesinada por miembros de la familia Manson en su casa de Cielo Drive, Los Ángeles. Tate tenía 8 meses y medio de embarazo. Fue apuñalada 16 veces, junto a 4 personas más. En la escena del crimen, los asesinos escribieron con su sangre palabras como pig, cerdo, en las paredes. Lo aterrador es que Charles Manson y su secta eligieron esa casa porque creían que pertenecía aún al productor Terry Melcher, quien había rechazado grabarlos como músicos. Sin embargo, muchos ven en el crimen un paralelismo tenebroso con la película. Una mujer embarazada, atrapada en una conspiración siniestra, sacrificada sin sentido. Además, Sharon Tate había estado muy cerca del rodaje. Incluso apareció brevemente como extra en una de las escenas del restaurante El Dorado. Algunos allegados afirman que estaba obsesionada con la película y que le hubiera gustado interpretar a Rosemary. William Castle, el productor que sintió la maldición en carne propia. Era conocido por sus películas de terror más ligeras, con un estilo teatral, pero esta vez algo cambió. Poco después del estreno, Castle fue hospitalizado de emergencia por una grave infección renal, que se convirtió en urolitiasis severa, según su autobiografía, Step Right Up, I'm Gonna Scare the Pants of America. Sufrió intensos delirios durante su hospitalización. En uno de sus episodios de fiebre alta, Castle dijo haber gritado repetidamente: «¡Rosemary, devuélveme mi alma!».
El propio Castell aseguró que estaba convencido de que la película había desatado algo maligno. Aunque sobrevivió, jamás volvió a producir una película con esa carga emocional. La experiencia lo dejó marcado psicológicamente y profesionalmente. Krzysztof Komeda, el compositor que predijo su final. Músico polaco y amigo cercano de Roman Polanski, fue el autor de la escalofriante banda sonora de la película, incluyendo la famosa Nana, cantada por Mia Farrow. En diciembre de 1968, Komeda sufrió una caída en Los Ángeles durante una reunión con amigos, donde golpeó fuertemente su cabeza. Según reportes, nunca volvió a despertar. Permaneció en coma por meses y murió en abril de 1969, con solo 37 años. Lo escalofriante es que el personaje de Hutch muere en condiciones casi idénticas: una caída inexplicable, un coma prolongado y luego la muerte. Polanski quedó devastado. La coincidencia lo persiguió durante años. Mia Farrow, presión, miedo y abandono. Durante el rodaje, Mia Farrow vivía su propio infierno personal. Estaba casada con Frank Sinatra, quien le exigió abandonar el proyecto porque consideraba que no era una película para ella. Farrow se negó a abandonar el papel y en medio del rodaje recibió los papeles de divorcio en el set. Además, tuvo que filmar escenas de tensión extrema, como caminar sola por las calles de Nueva York rodeada de extraños reales. Esa famosa escena fue grabada sin permisos ni extras contratados. La incomodidad, el miedo, todo lo que ves en pantalla es real. Tras la película, Farrow se distanció del cine de terror y vivió una vida personal marcada por escándalos, tragedias familiares y aislamiento. Algunos dicen que Rosemary nunca la dejó. Ira Levin, el autor que vivió bajo su propia sombra. Ira Levin, el autor de la novela El bebé de Rosemary, publicada en 1967, escribió lo que muchos consideran la obra que inauguró el terror satánico moderno. Sin embargo, el éxito de su libro y la adaptación al cine no le trajo paz, sino paranoia. Levin era judío, no particularmente religioso, pero tras la publicación comenzó a recibir cartas amenazantes de grupos religiosos, acusándolo de propagar el satanismo. Con el tiempo, empezó a sufrir de ansiedad y reclusión, negándose a hablar en público de la novela durante décadas. Años más tarde, confesó que se arrepentía de haber escrito la historia, porque sentía que había contribuido, sin querer, al auge del ocultismo moderno y el temor colectivo del diablo entre nosotros, especialmente tras el caso Manson. Según sus propias palabras en una entrevista, sentí que había soltado algo que ya no podía controlar. Murió en 2007, prácticamente alejado de los focos, aunque su obra sigue viva y aún se estudia como uno de los textos más perturbadores de la literatura del siglo XX. Lo que poca gente sabe. Estas son las sombras que no todos conocen. La primera elección para Rosemary fue Goldie Hawn. Antes de elegir a Mia Farrow, el estudio barajó otras actrices y una de las más consideradas fue Goldie Hawn, quien en ese momento aún no era famosa. Imagínate, una actriz conocida por su estilo alegre y cómico en un papel completamente perturbador. Al final, eligieron a Farrow por su apariencia frágil y vulnerable, perfecta para la paranoia del personaje. El edificio Dakota tiene su propia historia siniestra. El Dakota, lugar donde se filmaron los exteriores de la película, era ya considerado por muchos como un edificio maldito antes del rodaje.
En él vivieron personajes como Aleister Crowley, ocultista británico relacionado con rituales satánicos, y más tarde John Lennon, quien sería asesinado justo frente a sus puertas. Muchos creen que el lugar es un punto energético oscuro de Nueva York. Polanski obligó a Farrow a comer hígado crudo. En una de las escenas más fuertes, Rosemary devora carne cruda bajo la influencia de la secta. Lo que poca gente sabe es que Mia Farrow realmente comió hígado crudo en el set y lo hizo múltiples veces para lograr la toma perfecta. Polanski insistía en el realismo absoluto, incluso si eso significaba enfermar a su protagonista. Una película marcada por el dolor, la pérdida y el miedo real. El bebé de Rosemary no solo fue una ficción bien contada, fue una historia que, de algún modo, pareció escribir su propio final, con sangre. Dicen que el arte imita la vida, pero a veces el arte evoca algo más. Y quienes se atreven a contarlo deben estar dispuestos a pagar el precio. No todos salieron vivos de esta historia, y quienes lo hicieron nunca fueron los mismos. Momento musical. En el mundo del cine de terror, pocos elementos son tan poderosos como una banda sonora que te atrapa desde la primera nota. Para el bebé de Rosemary, esa fuerza proviene de la mano de Krzysztof Komeda, un compositor polaco reconocido por su talento en el jazz y la música cinematográfica. Komeda fue una pieza clave en la carrera de Roman Polanski, colaborando con él en varias películas. La nana que escuchamos en la película no es una simple melodía de cuna. Es una pieza cuidadosamente diseñada para crear una atmósfera inquietante y perturbadora, que acompaña el descenso de Rosemary y en un mundo de paranoia y terror. Komeda basó esta nana en una melodía tradicional, pero lo modificó para que tuviera un aire disonante, utilizando tonalidades menores y una instrumentación mínima que realza la sensación de vulnerabilidad y amenaza. Un dato fascinante es que Mia Farrow, la protagonista, realmente canta la nana en la película. Su voz, dulce y casi infantil, contrasta con la naturaleza oscura del relato, generando un efecto escalofriante que no se olvida fácilmente. La nana se utiliza en momentos claves para enfatizar el vínculo con el bebé y la inquietud creciente de Rosemary, como un eco constante de la inocencia corrompida y la presencia del mal. Komeda compuso la banda sonora poco antes de sufrir la trágica caída que terminaría con su muerte meses después del estreno. Su obra para el bebé de Rosemary sigue siendo una de las más influyentes en el cine de terror, y La nana es considerada un clásico que ha inspirado a muchos otros compositores y cineastas. Escuchar esa nana es sumergirse en el corazón oscuro de la película, donde la melodía más tierna esconde un secreto terrible. Esa nana dulce y perturbadora aún resuena en la memoria de quienes se atrevieron a escucharla, pero no terminó con el rodaje ni con su estreno. Su sombra se extendió mucho más allá, dejando huellas profundas en la cultura, en el cine y en el miedo colectivo. En la siguiente sección, descubre el oscuro legado y las curiosidades que esta película maldita dejó para siempre. Sección 3. Legado y curiosidades. El tiempo pasa, pero algunas historias no mueren. El bebé de Rosemary es mucho más que una película. Es un fragmento oscuro que quedó grabado en la memoria colectiva, una sombra que se extiende mucho más allá de la pantalla.
Su impacto se siente en cada rincón del cine de terror, en cada suspiro inquieto del espectador y en los ecos de leyendas que aún hoy despiertan preguntas sin respuestas. En esta sección nos adentramos a ese legado oculto, en esas pequeñas piezas de rompecabezas que hacen que esta historia siga viva, siempre lista para susurrarte al oído. Influencia en el cine de terror moderno. Pocas películas pueden decir que cambiaron para siempre la forma de contar el terror, pero esta es una de ellas. Antes de su estreno, el cine de terror estaba dominado por monstruos visibles, sustos repentinos y escenarios evidentes de terror. Polanski, junto con el autor Levin y el compositor Komeda, crearon algo distinto, un terror que nace de la paranoia, de lo invisible, de la sospecha constante. Esta película instauró el horror psicológico como una poderosa corriente, donde el miedo se construye lentamente, basado en la realidad cotidiana que se distorsiona poco a poco. Su influencia se siente en clásicos posteriores como El bebé de la maldad, La semilla del diablo, El exorcista y muchas otras películas que apostaron por un enfoque más íntimo y perturbador. Además, su estilo narrativo y visual abrió camino para directores que quisieron explorar el lado oscuro de la mente humana sin recurrir a efectos especiales exagerados, haciendo que el miedo fuera tan real como posible. Si hoy sientes un escalofrío con una historia que te toca lo más profundo, es gracias a la huella que dejó El bebé de Rosemary en el cine de terror moderno. La escena más icónica. Dentro de la vasta atmósfera inquietante que envuelve la película, hay una escena que se ha convertido en un punto de inflexión en la historia del cine de terror psicológico. Es el momento en que Rosemary Woodhouse, interpretada magistralmente por Mia Farrow, descubre que su embarazo no es natural, que está atrapada en una conspiración siniestra que pone en juego su cuerpo, su mente y su alma. Lo que hace única esta escena no es solo la revelación, sino cómo está filmada. Polanski utiliza la cámara para mostrar la confusión, el miedo y la creciente paranoia de Rosemary. La iluminación tenue, los encuadres cerrados y la banda sonora compuesta por Komeda aumentan la sensación de claustrofobia y terror interno. En esta escena, el público no solo ve a una mujer asustada, siente su desesperación, su vulnerabilidad y su lucha contra un enemigo invisible pero omnipresente. Es el momento en que el terror se vuelve personal, íntimo, y es allí donde El bebé de Rosemary redefine el género, alejándose de monstruos físicos para centrarse en el miedo psicológico, la traición y la pérdida de control sobre el propio cuerpo. Este instante ha sido referenciado y homenajeado en numerosas películas, series y obras que exploran el horror desde la perspectiva femenina y el control sobre el cuerpo, temas que siguen vigentes hasta hoy. Controversias. Aunque gran parte de la polémica giró en torno al satanismo y la violencia, hay otras controversias que pocos recuerdan, pero que también dejaron una marca ineludible en la historia de esta película. Primero, el uso de una actriz tan joven y vulnerable como Mia Farrow en un papel tan perturbador generó debates en la industria. Muchos cuestionaron si era ético exponerla a escenas tan intensas y psicológicamente demandantes. Además, hubo tensión detrás de cámaras entre Polanski y algunos miembros del elenco y equipo debido a su exigencia extrema por el realismo, lo que provocó malestar y discusiones durante el rodaje. Por otro lado, el film fue acusado por algunos críticos de alimentar temores irracionales hacia el embarazo y la maternidad, algo que levantó fuertes debates en círculos feministas y médicos en esa época. Finalmente, la película estuvo rodeada de teorías conspirativas que vinculan su trama con sucesos reales, como el caso Manson,
generando un debate constante sobre dónde termina la ficción y comienza la realidad. Estas controversias añadieron capas al ya oscuro manto que cubre al bebé de Rosemary, haciéndola aún más compleja y fascinante. El legado en la cultura pop. Desde su estreno en el 68, se ha convertido en un referente cultural más allá del cine de terror. La imagen de Mia Farrow, con su mirada inocente y frágil, y la trama que combina lo cotidiano con lo satánico, ha inspirado una infinidad de obras en distintos medios. Series como American Horror Story han tomado elementos directos de la película para construir atmósferas similares de paranoia y ocultismo. En la música, artistas de diversos géneros han hecho referencias a la historia y a sus temas, desde las letras hasta videos que evocan la tensión y el misterio de la película. Incluso en la moda, la icónica estética de Farrow ha sido homenajeada por diseñadores que buscan capturar ese equilibrio entre inocencia y amenaza. La frase «el bebé de Rosemary» se ha convertido en un símbolo para hablar de conspiraciones oscuras, maternidad problemática y la vulnerabilidad humana frente a fuerzas invisibles. Más allá de esto, la película ha influido en el desarrollo del género del terror psicológico, estableciendo un estándar para contar historias donde el miedo se construye con sutileza, insinuaciones y un ambiente opresivo. Así que no solo dejó una huella en la pantalla, sino que se convirtió en un mito moderno, un espejo oscuro donde se reflejan los temores más profundos de la sociedad. Impacto en la religión y la psicología. Más allá de su papel como obra cinematográfica, la película dejó una marca profunda en el campo de la religión y la psicología. Despertó un interés renovado y polémico sobre temas como el satanismo, la brujería y el ocultismo, provocando debates en comunidades religiosas de todo el mundo. En muchos sectores, la historia fue vista como una representación aterradora del mal infiltrándose en la vida cotidiana, lo que llevó a un aumento en la preocupación social y mediática sobre cultos satánicos durante las décadas siguientes. Desde la perspectiva psicológica, el film abrió el camino para explorar el terror desde la mente humana, mostrando cómo la paranoia, el miedo a la pérdida de control y la manipulación pueden ser más aterradores que cualquier amenaza física. El personaje de Rosemary se convirtió en un caso de estudio no oficial sobre ansiedad, trauma y abuso psicológico, reflejando la vulnerabilidad femenina y la lucha interna contra fuerzas externas opresivas. El impacto fue tan fuerte que influyó en la manera en el que cine y la sociedad abordaban temas de salud mental, miedo y la naturaleza del mal. Así, trascendió su género para convertirse en un punto de referencia para entender cómo el terror puede reflejar y afectar la psique humana y las creencias religiosas. El bebé de Rosemary no es solo una película, es una sombra que se extiende a través del tiempo, tocando no solo el cine, sino la cultura, la mente y el alma. Su legado oscuro sigue vivo, oculto en las esquinas más inesperadas de nuestra historia colectiva. Pero aún queda mucho por descubrir, porque cada secreto revelado solo abre la puerta a otro misterio. Sección 4. Estrenos relacionados. Tras el éxito de El bebé de Rosemary en 1968, muchos intentaron continuar su legado, pero ninguno logró alcanzar su oscuridad original. En 1976 se lanzó Look What's Happened to Rosemary's Baby, un telefilm que funcionó como secuela directa, narrando la vida adulta del hijo del diablo. Sin embargo, la producción fue pobre, la crítica la destrozó y con el tiempo fue enterrada por el olvido. Décadas después, en 2014, la cadena NBC intentó revivir la historia con una miniserie protagonizada por Zoe Saldaña.
Aunque moderna y visualmente cuidada, el resultado fue frío y carente del suspenso psicológico que hizo mítica la original. Incluso el propio autor, Ira Levin, publicó una secuela literaria en 1997, titulada Son of Rosemary, una novela oficial que continuaba la historia de Adrian, pero su final extraño y tono ambiguo dividieron a los lectores. Y aunque nunca se crearon precuelas ni una verdadera saga cinematográfica, La sombra de Rosemary sigue viva. Una historia tan maldita parece no querer ser tocada, y quizás solo debió contarse una vez. Sección 5. Nuevos estrenos 2025. Han pasado más de 5 décadas desde que Rosemary escuchó por primera vez el llanto de su hijo maldito, y aunque el cine de terror ha evolucionado, pocos se han atrevido a tocar su legado directamente. Pero en este 2025, una nueva sombra se levanta en el edificio Brantford, una historia que antecede el horror original y promete devolvernos a donde todo comenzó. ¿Estamos frente al renacimiento del mal o solo ante un eco que intenta imitar lo irrepetible? Apartment 7A, Paramount Pictures, posible precuela. Dirigida por Natalie Erika James y producida por John Krasinski. Aunque se mantiene en secreto, múltiples fuentes confirman que es una precuela no oficial del bebé de Rosemary, ambientada en el mismo edificio Brantford años antes de la llegada de Rosemary. La historia giraría en torno a una joven mujer que empieza a sospechar que sus vecinos son partes de un culto oculto, aún sin fecha confirmada, pero muy anticipada por fans del horror clásico. Tal vez el mal nunca se fue, solo estuvo esperando su momento para volver a gestarse, en otro vientre, en otra historia, pero con el mismo propósito oscuro. Porque si algo nos enseñó es que lo más aterrador no siempre es lo que se ve, sino lo que se gesta en silencio, en la oscuridad. Y si el mal tiene un nuevo rostro, quizás pronto lo volveremos a ver y a escuchar llorar. Despedida. Así termina este viaje por uno de los relatos más inquietantes del cine. Pero cuidado, porque algunas películas no solo se ven, se sienten, se quedan contigo y a veces te siguen. Lo que comenzó con una pareja y un embarazo terminó abriendo una puerta que nunca debió cruzarse. Y si crees que lo peor ya ha sido contado, te advierto, el verdadero horror apenas comienza. En el próximo episodio de Oscura Frecuencia nos adentraremos en otra película maldita, otra historia real donde el cine tocó lo prohibido y desató fuerzas que jamás volvieron a dormir. Yo soy Mick González y te invito a seguir descubriendo el lado más oscuro del cine de terror. Hasta entonces, no apagues la luz. Nunca sabes quién o qué podría estar tocando tu puerta ahora mismo.